Señor, y vamos a pedirle para que trayendo entendimiento a nosotros, sea su Espíritu Santo trayendo entendimiento acerca de las Escrituras. Señor, hoy estamos delante de ti con un corazón que reconoce cuánta necesidad hay en nuestra vida de tu presencia, de tu palabra, de tu sabiduría, de tu consejo, de tu conocimiento. Cuánta necesidad tenemos en esta mañana. Te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Realmente es a ti, Señor, a quien anhelamos. Es tu presencia, es tu amor, Señor, que lo llena todo, que lo cubre todo, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta mañana seas tú hablándonos, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor. Háblame, enséñame, enséñanos, Señor, como familia que somos. Somos una familia en Cristo Jesús y tú nos amas y seguramente quieres enseñarnos algo especial en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para los que toman apuntes, la enseñanza de esta mañana se titula La familia, un propósito en el corazón de Dios. Hoy vamos a estar celebrando el Día de la Familia y desde ahora quiero que podamos compartir a la luz de la palabra el propósito de Dios para la familia. Investigando un poco acerca del concepto de familia, encontré, y usted lo puede también encontrar si se toma el tiempo de investigar, de acudir a diferentes fuentes, y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural fundamental de la sociedad. En otras palabras, todo inicia a través de ella. Al estudiar un poco el significado etimológico, encontramos que la palabra familia viene del latín y es una palabra derivada de una palabra que es en latín famulus, que significa sirviente o esclavo. La palabra familia era equivalente al patrimonio e incluía no solo los parientes, sino también a los sirvientes de la casa del amo. Es decir, antiguamente la familia no era solamente conformada, por los miembros que tenían un nexo, un vínculo por consanguinidad, sino que dentro de la familia también entraban los sirvientes y las personas que trabajaban en la casa al servicio de su amo. Obviamente este concepto con el tiempo ha ido cambiando, pero quiero hacer esta pequeña introducción para que entendamos qué es la familia de acuerdo a los criterios de pronto humanos, para que luego los comparemos con la palabra de Dios, porque finalmente nuestro referente debe ser la palabra de Dios. Amén. En este caso, en esta primera definición de familia, podríamos entender que simplemente el vínculo se da porque viven juntos y todo lo que haga parte de ese patrimonio que incluía incluso los sirvientes es la familia. Pero si nosotros lo miramos de esa manera, parece que la familia simplemente son unos elementos que están reunidos en un lugar. Pero usted y yo no somos cosas. Usted y yo somos una creación preciosa del Señor. Hay otras palabras que se designan o de las cuales proviene la palabra familia, que tienen que ver o están más relacionadas con el concepto que hoy en día nosotros tenemos con respecto a la familia. Y tiene que ver con la palabra pariente, una palabra que viene del latín propincus o cognatus. Propincus significa parir, parto, puerperio, parentesco, parentela, cercano. Y cognatus significa, más o menos la traducción literal de esta palabra sería consanguíneos, con un mismo antepasado o relacionado por una misma naturaleza, característica o función análoga.
la etimología tradicional o popular vincula la voz famulus como la forma family. La palabra familia a la raíz fames significa también hambre. De manera tal que la familia es esa relación o ese vínculo que existen entre varias personas y que acuden a un pater familias, es decir, a un padre para que él los proteja, les alimente, les cuide, les proteja y les sostenga. Hay un vínculo de cuidado y de protección en la familia. No quiero ahondar más en términos del latín y el griego porque quiero que vayamos a la palabra, pero sí me llama la atención que aún en la Declaración de los Derechos Humanos la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Yo actualmente estoy estudiando sociología y me llama la atención que incluso en la sociología hay una rama que se especializa en estudiar la familia y se llama sociología de la familia. Y se encarga de estudiar cómo se dan todos estos procesos, cómo los vínculos en la familia han sido, cómo se han desarrollado y se han transformado a lo largo del tiempo. Lo cierto, mis amados hermanos, es que hoy vamos a hablar de familia por una razón muy especial. No solamente porque estamos celebrando el Día de la Familia, sino porque en este tiempo nosotros necesitamos restaurar el verdadero sentido de la familia. Satanás ha tratado a lo largo del tiempo de desdibujar el verdadero modelo de la familia, a tal punto que hoy pocas personas quieren construir familia. Y nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, debemos seguir construyendo familias sobre la roca. Debemos seguir creyendo lo que la palabra de Dios dice acerca de la familia. Y ya se lo voy a decir. Le voy a decir por qué. Y es que la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, siempre menciona a la familia. Le hago una pregunta. ¿Cómo inicia el Génesis? Con una familia. Dios crea el mundo y cuando ha creado el mundo y ha puesto todo lo que se necesita para que haya vida en la tierra, ¿qué crea el Señor? Crea a Adán y a Eva y ahí encontramos el primer matrimonio en la tierra y posteriormente ellos tienen hijos y conocemos, bueno, ya toda la historia, pero desde Génesis a Apocalipsis se habla acerca de la familia. Si usted estudia todos los libros de la Biblia, todas las historias, todos los acontecimientos que se narran giran en torno a una situación que se da entre familias. Y al final de la Biblia, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, se cuenta, se nos relata de manera muy especial el destino para la gran familia de Dios. ¿Sabe quién es la gran familia de Dios? ¿Sí sabe cuál es la gran familia de Dios? Somos nosotros. Somos nosotros, la iglesia. Somos la gran familia de Dios. Entonces, desde Génesis a Apocalipsis siempre vamos a encontrar en la palabra familias, familias, familias. Por eso quiero que vaya conmigo en primera instancia al libro de Génesis capítulo 1, 26 al 29. Y vamos a ver cómo inició la familia aquí en la tierra. Génesis 1:26, ¿ya lo tiene? Dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios. Si usted nota, yo inicié hablando acerca de lo que dice el diccionario, de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ahora ¿quién es el que dice? Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí podemos ver de manera muy clara el concepto de la Trinidad. Si usted se da cuenta, aquí Dios dice hagamos. Dios no dice haré,
dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que están unidos en una perfecta unidad. Y nosotros como familia debemos construir lazos que nos permitan convivir en perfecta unidad. Por eso, cuando nosotros nos presentamos como familia, decimos, somos la familia Gómez Barreto, somos la familia Castro Jiménez, porque es una familia. Nosotros somos la familia Icris Norte. Además de que hacemos parte de la gran familia de Dios, pero somos una familia. Hay unidad. En la familia hay unidad. Dice entonces la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en las aves de los cielos y en las bestias, perdón, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Léalo conmigo. Varón y hembra los creó. Y quiero partir de allí porque la familia, de acuerdo al modelo de Dios, está constituida a través de la unión de un hombre y una mujer. Hoy en día la sociedad está considerando la posibilidad de construir otros modelos de familia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero de acuerdo a la Biblia, cuando Dios creó al hombre, creó varón y hembra. Y cuando creó al hombre y cuando creó a la mujer, hizo un diseño especial de manera tal que entre ellos pueda haber una perfecta compatibilidad y unidad. Amén. Compatibilidad que no va a poder existir entre una mujer con otra mujer, ni un hombre con otro hombre, aunque la sociedad nos quiera decir en este tiempo que sí se puede. Pero cuando usted estudia al ser humano desde su ámbito biológico, emocional y espiritual, el hombre fue creado y diseñado perfectamente para unirse a la mujer, y la mujer fue diseñada perfectamente para que pueda unirse a un hombre. Entonces, aquí vemos a través de la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre, creó varón y hembra, hombre y mujer, y allí partió o inició el proceso de la construcción de familia. Este fue el primer matrimonio en la tierra. Vamos a Génesis. Bueno, no hemos terminado de leer el pasaje. Dice el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y vean qué precioso lo que dice la palabra de Dios en el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo. Antes de que leamos este pasaje, yo no sé si usted lo puede observar, pero está de manera muy clara. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los unió, lo primero que hizo fue bendecirlos. Dígale al que está a su lado: Dios ya te bendijo. Dios te bendijo desde que te formó. O sea que usted es una bendición. Usted y yo somos una bendición. Cuando Dios creó a Adán, lo bendijo. Cuando creó a Eva, la bendijo. Y bendijo la unión de este hombre con esta mujer. Por eso es tan importante que nuestro matrimonio esté en las manos de Dios. Porque cuando nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja ha sido presentada y consagrada delante de Dios, allí hay bendición. Y los bendijo Dios. Y les dijo:
Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué más dice la palabra de Dios? El versículo 29 dice lo siguiente: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Usted puede seguir leyendo el pasaje y concluye con el relato de la creación. Pero aquí en estos cortos versículos que hemos leído, yo puedo observar el modelo que Dios diseñó para la familia. La familia está constituida por un varón y una mujer, que al unir sus vidas tienen la capacidad de multiplicarse y tener hijos para construir una familia que va a ser parte de la sociedad. Y es que la sociedad se construye a partir de familias. Y según el estado de las familias, así también el estado de la sociedad. Hoy queremos resolver los problemas sociales que tenemos en los países de América Latina, pero lo primero que necesitamos resolver es la situación y la condición de las familias. Pero para poder resolver el problema de las familias, tenemos que resolver nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Qué más veo aquí en estos pasajes? Dios crea a un hombre, a una mujer que se unen en matrimonio como pareja, y Dios les da la bendición de procrear, de multiplicarse, de llenar la tierra, de administrar la creación. ¿Sabe que la Biblia dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su salario? Además dice que cordón de 3 hilos no se rompe fácil. Es una bendición tener familia. Es una bendición caminar en unidad en la familia, porque allí está la bendición de Dios. Dios le dio a Adán y Eva la capacidad de poder administrar lo que había puesto en sus manos. Además de eso, le dio la provisión para que pudieran alimentarse. Si usted se da cuenta, en el versículo 29 dice: les doy planta que da semilla, les doy árboles para que puedan comer de su fruto. Es decir, cuando una familia se constituye en la presencia de Dios, Dios ya ha dispuesto todo lo necesario para que esta familia cumpla con su propósito aquí en la tierra. Dios dispuso de antemano, cuando nos creó, dispuso todo lo necesario para que nosotros podamos caminar en bendición. Vamos ahora a Génesis capítulo 2, versículo 7. Mientras lo busca, diga conmigo: el Señor ya dispuso todo lo que mi familia necesita para cumplir con el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Génesis capítulo 2, versículo del 7 al 8 dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Aquí podemos ver no solamente que Dios creó al hombre y creó a la mujer, no solamente vemos que les dio la capacidad de construir familia, no solo vemos que Dios dispuso lo necesario para proveer el alimento y el proyecto de vida de la familia, sino que también les dio un lugar para habitar. Dios ha dispuesto un lugar y una tierra para que la habitemos y allí podamos ver la gloria de Dios. ¿Dónde te ha puesto el Señor? A mí, por ejemplo, me permitió nacer en Bogotá, pero hoy me ha traído a Valledupar. Y si esta fue la tierra que Dios preparó de antemano para mí, sé que es una tierra de bendición. Muchas veces nosotros estamos diciendo: pero si yo viviera en otro país, pero si yo viviera en otra ciudad, pero, y saben una cosa, muchos que están afuera quisieran estar acá. Muchos que, es más,
muchos que han tenido que partir. Y digo muchos porque en mi caso yo estoy agradecido con Dios por haberme traído a Valledupar. Pero usted sabe que es tener que salir de su tierra a una tierra que no conoce y además de eso tener que irse sin que en su corazón sea de su deseo irse. Pero si Dios nos mueve de una tierra a otra es porque nos quiere llevar a que lo conozcamos más. Es porque nos quiere llevar a crecer como familia. Pero lo que quiero decir con este punto es que Dios ha dispuesto una tierra, Dios ha dispuesto un lugar para que allí crezcamos como familia y podamos prosperar. ¿Cuál es el lugar que Dios te ha entregado? Si es Valledupar, bendice Valledupar. Si es Barranquilla, bendice Barranquilla. Si es Cartagena, bendice Cartagena. Si es, bueno, no sé, pero bendice el lugar que Dios dispuso porque fue Dios quien preparó esa tierra para que tú llegaras allí y pudieras construir tu familia. Amén. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Si usted se da cuenta, no fue Adán el que decidió, bueno, Señor, yo quiero vivir en Dubái. A mí me parece que a mí me gustaría vivir en Cartagena o a mí me gustaría vivir en Bogotá. La Biblia dice, y Dios puso allí al hombre. Dale gracias a Dios por el lugar en el que te ha puesto. Porque nosotros a veces renegamos y yo quisiera estar en otra ciudad y quisiera vivir en otro lugar. No, dale gracias a Dios porque fue el lugar que Dios preparó y dispuso para ti y para mí. Amén. Vamos al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Para qué lo puso Dios en el huerto? Para que lo labrara y lo guardase. Aquí viene la responsabilidad. Dale gracias a Dios por el lugar que te ha dado. Dale gracias a Dios por el huerto que te ha dado. Pero recuerda que también es tu responsabilidad cuidarlo y labrarlo. Amén. Es una bendición poder trabajar, ¿sabe? Porque Dios ha puesto talentos y habilidades en nosotros para que nuestra familia pueda crecer, para que nuestra familia pueda prosperar, pero también para que podamos ser bendición para otros. ¿A cuánto les gusta trabajar? ¿Cuántos creen que trabajar es una bendición? Dios nos dio la capacidad de trabajar y debemos trabajar con alegría y con amor. Amén. Cuando yo salgo a trabajar, a mí me da gozo, porque yo sé que el fruto de mi trabajo va a ser de bendición para mi esposa y para mi hijo. Usted sabe la satisfacción que se siente que usted haya trabajado todo un mes o haya trabajado un día y al final del día usted ver el fruto de su trabajo. Puede usted llegar cansado, puede usted llegar agotado, pero es una bendición saber que fuimos productivos. Eso es una bendición. Es una bendición poderse sentir productivo. Y usted y yo somos productivos. Amén. Recuerde, y los bendijo Dios. Ahora sí, haciendo esta pequeña introducción, vamos a desarrollar 3 puntos muy concretos. Primero, ¿cuál es la realidad actual de la familia? Ya vimos que el modelo original es un matrimonio, una familia construida a través de la unión de un hombre y una mujer que tienen la capacidad de tener hijos, tienen la capacidad de trabajar. Dios ha dispuesto un lugar, Dios ha dispuesto unos talentos y unas habilidades para que podamos desarrollarnos y ese es el modelo que Dios diseñó para la familia. Le dio unas capacidades para poder crecer y desarrollarse. Obviamente, en Génesis capítulo 3, el pecado entra a la vida del hombre y vemos las consecuencias de cuando Satanás entra en una familia. ¿Y qué es lo que sucede con esta primera familia en la tierra? Capítulo 4, Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel porque había envidia en su corazón contra su hermano. Y por eso podemos ver desde el principio de la humanidad cómo Satanás siempre ha querido dañar y destruir el modelo de familia. La realidad actual de la familia es la siguiente. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 12.
Mateo capítulo 24, versículo 12. Lo bueno es que no importa, mientras usted lo busca, Mateo capítulo 24, versículo 12. Versículo 12. No importa cuál sea el estado de tu familia el día de hoy. Si tú hoy pones en manos de Dios tu familia, Dios tiene el poder para transformarla. Dios tiene el poder para restaurarla. Dios tiene el poder para hacer una familia nueva. Amén. Ya lo tiene Mateo capítulo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí podemos ver uno de los elementos muy típicos en las familias de la actualidad, y es la carencia de amor. En estos días que he tenido la oportunidad de compartir con diferentes personas, siempre he encontrado en sus relatos algo en común, y es que no tienen una buena relación con sus padres o no tienen una buena relación con sus hijos, y tanto los unos como los otros sienten que carecen de amor. Y es increíble. Y nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar el efecto que puede causar en una persona la carencia de amor. Porque cuando no hay amor, se abren puertas al enemigo para que entre con odio, con resentimiento, con celos, con envidias, con un sinnúmero de elementos que destruyen la familia. Por eso en nuestros hogares debe haber amor, el amor de Dios. Amén. Entonces dice que aquí Jesús está hablando acerca de las señales antes del fin, y está diciendo que en los últimos tiempos, el versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué sucede con la maldad? Se multiplica, crece. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Primera de Timoteo 1, del 1 al 4. Recuerde que en Mateo capítulo 24 está hablando Jesús. En Primera de Timoteo está hablando el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice lo siguiente: me equivoqué. Dice lo siguiente. Pero no sé si me... Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice el versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero creo que me equivoqué con la cita. El apóstol Pablo habla también acerca de que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero me equivoqué en la cita, ¿seguro? No sé si alguien la tiene por ahí. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe y el amor de muchos se enfriará. En 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 2 de Timoteo 3, 1 al 4. 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 4 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo son los tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo está mencionando las mismas palabras del Señor Jesús con respecto a los últimos tiempos. Y es que habrán personas amadoras de sí mismos, pero que no pueden dar amor a los demás. Entonces dice aquí la palabra, versículo 2: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Sí escucha lo que dice acá? ¿Desobedientes a quiénes? Desobedientes a los padres. Ingratos. ¿Sabe que usted y yo debemos aprender a ser personas gratas con aquellos que nos dieron la vida? Con aquellas personas que Dios utilizó para traernos a este mundo. Nosotros tenemos que aprender a ser gratos con esa abuelita que estuvo cuidando en la niñez, con esa tía, con ese tío, con ese padre, con esa madre. Nosotros necesitamos, porque es la voluntad de Dios. Si aquí está hablando acerca de los tiempos peligrosos y de lo que no debe ser, entonces lo que debe ser es que nosotros podamos practicar la gratitud. Dígale que está a su lado, es bueno ser agradecido. Voy a leerlo una vez más. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, es decir, que no creen, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, como dice en otro pasaje de la Biblia, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Qué más dice la Biblia? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice en la palabra al final? A estos evita. Día a día podemos ver cómo la sociedad se descompone, porque Jesús dijo que la maldad se multiplicaría y que por causa de ello el amor de muchos se enfriaría. Entonces vemos cómo la sociedad se descompone, se deteriora, y este es el resultado de familias disfuncionales. Nosotros decimos, pero ¿por qué es que hay todo esto que dice el apóstol Pablo? ¿Por qué hay personas avaras? ¿Por qué hay hombres vanagloriosos? ¿Por qué hay soberbia? ¿Por qué hay ingratitud? ¿Porque hay calumnia? ¿Por qué hay todo esto que el apóstol Pablo está mencionando? ¿Sabe por qué? Porque en el hogar es donde se siembran los principios y los valores. Y cuando nosotros no hacemos el ejercicio, el correcto ejercicio de sembrar en el corazón de nuestros hijos, de sembrar en el esposo, de sembrar en la esposa el amor, la gratitud, la paciencia, entonces ¿sabe qué es lo que se empieza a desarrollar? La avaricia, la vanagloria, la soberbia, la blasfemia, la desobediencia a los padres, la ingratitud. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una sociedad de los últimos tiempos. Y esto que estamos viendo y que está relatando el apóstol Pablo acerca de los últimos tiempos tiene que ver con el estado de las familias en la actualidad. Vemos cómo la sociedad se descompone, se deteriora, y es el resultado de familias disfuncionales y separadas del amor de Dios. Por lo general pensamos que el problema radica en las conductas o comportamientos, pero en realidad todo surge por estar separado de Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos entender. Generalmente dentro del el núcleo familiar nosotros tenemos la
fuerte tendencia a criticar y a ver los defectos del papá, a ver los defectos de la mamá, a ver los defectos del hermano, a ver los defectos de la hermana, a ver los defectos de los hijos, a ver las malas acciones del uno y del otro y de juzgarnos. Pero a veces se nos olvida que todo radica en que si no tenemos una relación con Dios es imposible construir familias funcionales. Quiere decir, por eso estábamos orando, porque mientras estábamos aquí alabando al Señor, el Señor ponía en mi corazón que nosotros como hijos o como padres, independientemente del rol que cumplamos en estos momentos en la familia, si nosotros somos los que estamos hoy aquí en la iglesia, ¿a quién cree que le está diciendo el Señor? ¿A quién cree que le está hablando el Señor acerca del amor, acerca de ser grato, acerca de amar, acerca de perdonar? ¿A quién? A los que estamos aquí. Porque usted puede estar diciendo, ay, yo quisiera que mi papá escuchara esta predicación. Yo quisiera que mi abuelito escuchara esta predicación. Yo quisiera que mi hermana, que mi mamá hubiera estado aquí. No, si el Señor te trajo a ti, me trajo a mí, es porque nosotros somos los que tenemos que perdonar. Es porque nosotros somos los que tenemos que amar. Es porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de dar testimonio del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese testimonio va a hacer que ese papá que no ha llegado llegue a los pies del Señor. Que esa hija que no ha llegado llegue a los pies del Señor. Pero es nuestra responsabilidad, porque si nosotros estamos aquí en la casa del Señor es porque el Señor nos trajo a nosotros. O si no hubiera traído a tu papá. O hubiera traído a tu hija. O hubiera traído a tu hijo. Pero si tú estás aquí es porque eres tú la persona que Dios escogió para empezar ese proceso de restauración en tu casa. Amén. Si fue Dios quien pensó en la familia, Él es quien le puede dar el rumbo correcto a nuestras familias y hogares. Pero lamentablemente en la actualidad las personas buscan satisfacer sus necesidades sin reconocer que Dios es quien puede llenar todos nuestros vacíos. Como resultado vemos matrimonios que no son más que una sociedad por conveniencia. ¿Usted ha escuchado eso? Relaciones o vínculos entre un hombre y una mujer que solamente son un contrato por conveniencia, pero la familia es más que eso. También vemos que las palabras matrimonio, fidelidad y lealtad parece que ya no hacen parte del léxico de la sociedad actual. Hoy los jóvenes se preparan, o nos preparamos mucho para ser grandes profesionales. Hoy en día, un joven a los 22, 23 años ya puede tener 2 carreras profesionales. Hoy en día, los jóvenes pueden tener 22, 23 años y ya tienen una maestría y están estudiando un doctorado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Hoy en día hay esas posibilidades. Antes no, antes era muy difícil. Pero hoy en día los jóvenes se pueden preparar de una manera increíble en su área profesional, en su área laboral, y académicamente pueden crecer mucho y eso es bueno, es una bendición. Pero díganme, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros, cuánto tiempo dedican los jóvenes para aprender a construir familia? ¿Qué tanto nosotros preparamos a nuestros hijos, como dice el apóstol Pablo a la carta a Timoteo y en la carta a Tito, que le dice a los ancianos que deben formar a los jóvenes y a las ancianas que deben enseñar a las jóvenes de la iglesia a construir familia? De hecho, eh, normalmente cuando estamos hablando a los jóvenes, hablamos a los jóvenes y les decimos, no forniques, no entres en yunta con los incrédulos, y hablamos de muchas cosas, pero pocas veces les enseñamos a cómo construir familia. Es decir, nos preparamos mucho en la academia para desarrollar una carrera profesional exitosa, pero a veces no nos preparamos o no nos preparamos para el momento en el que vamos a ser esposos. Qué bueno que nosotros podamos prepararnos, y hablo aquí en este caso para los jóvenes. Qué bueno que ustedes desde ahora
entiendan que lo que están haciendo ahorita, guardándose en el Señor, buscando al Señor, los está preparando para el día en el que ustedes construyan sus propias familias. Y qué bueno que nosotros como padres nos tomemos el tiempo necesario para hablar con nuestros hijos cuando llegan ya a una etapa en la que seguramente tomarán decisiones con respecto a su proyecto de vida y les podamos enseñar qué dice la palabra de Dios acerca de cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de la esposa, cuál es el rol que deben cumplir los hijos, cómo se construye una familia, cómo se construye una relación de pareja. Porque aunque no lleguemos a expertos, es mucho mejor haber recibido el consejo a tiempo y no que nos encontremos en una relación de pareja donde es un total choque porque no era todo lo que no pensábamos. ¿A alguno le sucedió esto que estoy diciendo? Que llegó al matrimonio y era todo lo que usted no pensaba, ¿no? No sé si ese no que me dijo es no de... Hago otra vez la pregunta porque la mirada de algunos no sé si me dijeron no porque no están de acuerdo con lo que les acabo de decir o no porque no. Los que ya están casados, ¿no les pasó de pronto que llegaron a su relación de matrimonio y pensaban que las cosas iban a ser totalmente diferentes? Sí, claro, sí sucede. Y hay cosas que solamente se van a aprender y se van a madurar en el proceso. ¿Sí? Porque es que, ¿qué pasó? Hay cosas que solamente se van a madurar en el proceso. Hay cosas que solamente se van a aprender en el camino mientras interactuamos y tenemos una relación con Dios. Pero hay cosas que nosotros sí podemos aprender del ejemplo de nuestros padres. Hay cosas que nosotros sí podemos aprender a través de la luz a la luz de la palabra. Amén. Entonces, no tenemos, miren, jóvenes y adultos. Nosotros no tenemos que incurrir en los mismos errores que cometieron nuestros padres o nuestros abuelos, teniendo hoy en día el conocimiento de la palabra de Dios y teniendo el ejemplo que hemos visto de ellos. La Biblia dice que todo lo que está aquí escrito fue escrito como ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores de estos hombres que están aquí en la Biblia. ¿Sí? Entonces, yo no necesito golpearme la cabeza contra el atril para darme cuenta que me lastima. ¿Me explico? Si yo veo a través del ejemplo de mis padres, yo puedo aprender una lección. Sea o porque hayan tomado una buena decisión o porque hayan tomado una mala decisión. Pero yo tengo la posibilidad de aprender, porque es una capacidad que Dios nos ha dado. ¿Bien? Entonces, les decía, hoy en día nos preparamos mucho para ser grandes profesionales, pero no para ser excelentes hijos, excelentes padres o excelentes madres. Cuando se habla de hogar en nuestro círculo social se piensa, a veces en estancamiento para mis deseos y planes. Ay, qué charro, qué aburrido. Yo no me pienso casar porque, uy, no, yo quiero viajar y yo quiero estudiar y yo quiero hacer muchas cosas como si la familia fuera un impedimento para construir un proyecto de vida. Miren, la familia y el hogar es una bendición. Obviamente el hogar demanda unas responsabilidades. Pero miren, yo soy casado y yo por la gracia de Dios hoy tengo la oportunidad de estudiar. Que no es lo mismo estudiar cuando se es soltero que estudiar siendo casado, sí. Pero les digo algo, si la familia hace parte del propósito de Dios para el hombre, entonces la familia es algo bueno. Y el propósito que Dios tiene para mí lo va a desarrollar dentro del proceso de la familia. ¿Me explico? La familia no es un impedimento ni un obstáculo para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Por el contrario, es el escenario donde te va a preparar para construir ese proyecto de vida. Entonces, aunque hoy en día se piensa que la familia o construir un hogar es sinónimo de estancamiento para el cumplimiento de mis deseos y mis planes,
olvido que fue el hogar y la familia una de las razones principales por las cuales el hombre fue creado. Cuando Dios creó al hombre, como lo vimos en Génesis, lo creó para que construyera familia. Mira, tú puedes construir empresas, puedes construir muchos proyectos, pero cuando no construimos familia, parece que nada tiene sentido. No sé si usted ha conocido personas que han tenido éxito laboral, éxito profesional, pero cuando usted les habla de familia, de eso ni hablemos. Cuando es el propósito principal por el cual Dios creó al hombre. Segundo punto, ya vamos a ir terminando, recuerde que son 3. Ya vimos la realidad actual de las familias. ¿Cuál es la realidad de las familias actuales? Para que la familia no vale la pena, el hogar no tiene sentido, mejor tú por allá, yo por acá. Y si nos unimos es porque nos conviene por un momento, pero si ya no nos conviene, usted coja por su camino y yo cojo por el mío. Yo no voy a frustrar mis planes, yo no voy a frustrar mis sueños, yo no voy a frustrar mis deseos por estar al lado suyo. Esa es la realidad actual. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, ingratos, desobedientes a los padres. Pero ¿cuál es el modelo que Dios quiere? Vamos a Colosenses capítulo 3 del versículo 18 al 25. Colosenses capítulo 3 del versículo 18 al 25. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Ya lo tiene? Miren lo que dice mi Biblia. Dice deberes sociales de la nueva vida. ¿Ya está? Vamos a tratar de leerlo bien fuerte. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cuántas esposas dicen amén? Ahora dice, como conviene en el Señor. Vamos a leerlo una vez más. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cuántas esposas dicen amén? Ahora, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. Antes de seguir avanzando, yo quiero que veamos algo aquí importante para entender el modelo del Señor para la familia. ¿Qué le dice el Señor a las esposas? ¿Usted por qué cree que el Señor le dice a las esposas que se sujeten? Porque a la esposa le cuesta sujetarse a su marido. ¿Y por qué cree que el Señor le dice a los maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas? Porque a nosotros los hombres nos cuesta, a los esposos nos cuesta a veces no ser ásperos con ellas. Por el contrario, a veces nosotros, ¿y cómo estás? ¿Bien? Y ella quiere que nosotros les contemos toda la historia de cómo sucedió y cómo le fue. Bien. O de pronto ella nos quiere expresar algo y nosotros somos a veces toscos. ¿Cuántos hombres hay acá? ¿Cuántos esposos hay acá? ¿A ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo? Los esposos. Levanten la manito los esposos. Miren, yo debo reconocer que en muchas ocasiones yo le he respondido a mi esposa de una manera seca, tosca, de una manera áspera. Y luego tengo que acercarme a ella y pedirle perdón porque le hablé de una manera inapropiada. Y nosotros los hombres, no sé si es no sé, por nuestra, ¿cómo lo digo? Por, por la manera en la que hemos sido constituidos psicológicamente, antropológicamente, no sé, pero a veces nos cuesta ser tiernos con nuestras esposas. Y nuestras esposas, según la palabra de Dios, son vaso más frágil. No dice que el hombre no es frágil, sino que la mujer es un vaso más frágil. Entonces, la instrucción para los esposos es que amar a las esposas y no ser ásperos con ellas.
¿Cuántos aman a sus esposas? Amén. ¿Cuántos no son ásperos con sus esposas? No levante la mano, porque nosotros a veces cometemos ese error y tenemos que corregirlo. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente, Tico. ¿Quiénes reconocemos en esta mañana que no debemos ser ásperos con nuestras esposas? Amén. No debemos ser ásperos con ellas. Debemos ser tiernos. Debemos cuidarlas, amarlas. Amén. ¿Qué dice el siguiente versículo? El 20. Hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? ¿Cuántos hijos hay acá? Bueno, todos aquí somos hijos. Pero ¿cuántos son hijos que no se han casado? Levanten la mano. A mí me parece que hay como más. ¿Cuántos hijos no se han casado? Bueno, ¿saben qué dice la Biblia? Ahora, no quiere decir que cuando usted se casa, entonces no tiene en cuenta el consejo de sus padres, pero me quiero referir a los jóvenes. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en, ¿por qué? Porque esto agrada al Señor. Mire que ahí no dice, obedezca a sus padres en algunas cosas. Obedece a tus padres si tienes el sentir en tu corazón. Obedece a tus padres si te parece. Obedece a tus padres si te nace. Esto no es de un sentir. Esto se trata de obediencia. La Biblia dice que a Dios le agrada que nosotros los hijos obedezcamos en todo. Digan los jóvenes, en todo. Yo los he escuchado hablar un poquito más fuerte. En todo. Algunos están diciendo, ¿de verdad en todo? En todo. Debemos obedecer a nuestros padres en todo. Y aquí les voy a decir algo antes de continuar. Miren, cuando nosotros siendo hijos somos creyentes y nuestros padres no son creyentes, nosotros a veces consideramos que por el hecho de que ellos no sean creyentes, no merecen nuestra obediencia y nuestro respeto. Y resulta que ahí no dice que si nuestros papás son cristianos o no. Ahí dice que debemos obedecer a nuestros padres en todo, independientemente de que vengan o no vengan a la iglesia, son nuestros padres. Amén. Independientemente de que tu papá y tu mamá vengan o no vengan a la iglesia, tú debes obedecerles. Amén. Bueno, ¿qué más dice? Luego habla acerca de los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nosotros tenemos el deber de corregirlos, pero también tenemos la responsabilidad de animarlos. Porque ellos fácilmente se desalientan, sobre todo cuando tienen al lado papás que toda hora están, mire, mire, y uno es insistente, ¿no? Ayer yo tuve que hablar con mi hijo porque yo le estaba corrigiendo en algo que no estaba bien, pero yo ya le había hablado y entonces me excedí, me excedí en el tono de voz. Y me dolió mucho mi corazón porque llegó un momento en el que él se fue y él se fue llorando, pero no porque yo lo estaba corrigiendo, o sea, no fue por la corrección, fue porque yo lo lastimé. Y yo me tuve que acercar a él y decirle, hijo, ¿me perdonas? Yo te estaba corrigiendo, pero no te hablé de la manera correcta y lastimé tu corazón. ¿Tú me perdonas? Y cuando yo le dije, ¿quieres venir conmigo nuevamente? Él me dijo, no, en ese momento. Porque yo había lastimado su corazoncito en la manera en la que le hablé. Porque ya le había dicho una vez, ya le había dicho dos, pero yo tengo que ser paciente. Porque él es un niño. Nuestros hijos están aprendiendo. Y entonces en ese momento me excedí en el tono de voz y él no se sintió lastimado porque yo lo estuviera corrigiendo, sino porque lo corregí de la manera inapropiada. Y entonces luego tuve que abrazarlo, tuve que orar con él y ya después él me dijo, sí papi, yo te perdono. Y entonces nuevamente seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Pero yo hoy tengo que reconocer delante de ustedes y delante de Dios que ayer yo me equivoqué en la manera en la que le hablé a Samuelito. No estuvo bien. Él se puso muy triste
Y sé que no fue porque yo le estaba diciendo que lo que estaba él haciendo estaba mal, sino por la manera en la que se lo dije. Y yo tengo que reconocerlo hoy. Y yo ayer le pedí perdón a Samuelito por la forma en la que le hablé. Dice, no los exasperen, sino que ¿qué es lo que debemos hacer? Animarlos para que no se desalienten. Muy bien. Ahí usted sigue leyendo y luego habla acerca de los siervos, habla acerca de los jefes, porque recuerde que en la antigüedad la familia no era solamente papá, mamá y los dos hijos, sino que en la familia se incluían los siervos, los esclavos y todos los que habitaban la misma casa, ¿bien? Pero entonces vamos al final. Ahora, el tercer punto. ¿Por qué nosotros aquí en la tierra construimos familia? Muy sencillo, para no extendernos. Nosotros aquí en la tierra construimos familia porque Dios nos está preparando para ser parte de la gran familia de Dios. Si nosotros no aprendemos a convivir 3, 4, 5, 6 personas, hoy en día de pronto las familias no son tan numerosas, pero si nosotros no aprendemos a convivir con nuestros hermanos y con nuestras familias en casa, imagínense lo que implica compartir muchas familias en una misma congregación. ¿Sí? Entonces, Dios nos está preparando en casa para que aquí nosotros también aprendamos a convivir en armonía. ¿Saben para qué nos está preparando el Señor? Para que estemos con nuestra familia, la familia de Dios, por toda la eternidad. Entonces imagínense, a veces los jóvenes quieren crecer rapidito para irse de la casa y resulta que va a llegar un día en el que vamos a habitar por la eternidad con nuestros hermanos. Usted va a tener que aguantarme el resto de la eternidad cuando estemos con el Señor. Y yo también a usted. Entonces, la familia, nuestra casa, es el lugar donde Dios moldea nuestro corazón. Es el lugar donde Dios desarrolla muchas cosas en nuestra vida porque nos está preparando para la eternidad. Amén. Entonces, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al 7, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios para culminar. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Vi un cielo nuevo, ¿ya está? Apocalipsis 21, del 1 al 7. Si él lo tiene, por favor, dígame. Vi un cielo ¿qué? Nuevo. Y una tierra. Miren, esta tierra que hoy vemos y el cielo que hoy conocemos, el Señor va a ser uno nuevo. Va a ser una nueva tierra y un nuevo cielo. Ahí está escrito. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Descender del cielo, de Dios, dispuesta como ¿qué? Como una esposa ataviada para su marido. Siguiente versículo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. Mire lo que dice: porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Familia. Yo seré ¿qué? Su Dios. ¿Y él será mi qué? Mi hijo. Vio el apóstol Juan la revelación de los últimos tiempos y vio la gran ciudad, la nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las cosas viejas habían pasado y ahora eran hechas todas nuevas. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar. El primer punto que tratamos en esta mañana tenía que ver con la realidad actual de la familia. El segundo punto, hablamos acerca del modelo de Dios para la familia, la esposa, el esposo, los hijos, y la instrucción que Dios nos da a través del apóstol Pablo para cada uno. Y en el tercer punto estamos hablando acerca de la gran familia de Dios. Jesús declaró que iría al Padre para prepararnos morada. Sabemos que el día se acerca y que pronto estaremos todos juntos disfrutando de la nueva casa que Él está listando para nosotros. A los que hemos creído en Jesucristo y le hemos confesado públicamente, se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Por eso el último versículo decía: yo seré su Dios y Él será mi hijo. Se nos ha dado el derecho de ser hijos cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No hay otro mecanismo. Solo por medio de Jesús podemos ser parte de la gran familia de Dios. Una familia compuesta por seres de todo el mundo, de toda raza, de toda lengua y de toda región. Es una gran familia. Ahí con sus ojos cerrados, yo quiero que usted ore por su familia. Ore por su esposa,